Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal, quiero enseñarte a través de este tutorial, por más largo que parezca, cómo construir este tipo de diagrama o este tipo de gráfico hermoso que yo digo que es bastante bonito, se ve visualmente atractivo, que nos permita mostrar la variación porcentual de un periodo respecto de otro, en donde yo puedo representar ventas, unidades de metros cúbicos, unidades de áreas, cualquier tipo de medida que tú quieras tabular, en donde puedas calcular la variación porcentual entre diferentes periodos. Recuerda que la variación porcentual no es nada más que una medida que me permite ver qué tanto creció o decreció un valor respecto de otro, qué tanto un valor incrementó o decrementó, si se podría decir así, o decreció respecto de otro. Eso es la variación porcentual. Para calcular la variación porcentual hay una técnica muy fácil, que es tomar el periodo actual y sacar la diferencia respecto del periodo anterior, y luego esa diferencia la dividimos entre el periodo anterior. O bien tomamos el periodo actual y lo dividimos entre el periodo anterior y le restamos la base porcentual de 1. Básicamente esos son dos métodos para calcular lo que nosotros podemos denominar como la variación porcentual. ¿Qué es la variación porcentual? Es la relación porcentual de la diferencia del periodo actual respecto del anterior. Básicamente es eso. Y me permite medir el crecimiento o decrecimiento de un periodo actual respecto de su anterior u homólogo, pero en un periodo de tiempo pasado. Este ejercicio lo voy a desarrollar con lo típico, lo voy a desarrollar con ventas, pero antes de empezar a describir la base de datos, quiero tomarme 2 minutos para describir el elemento visual y cómo lo construí jugando con matemáticas clásicas que tú puedes desarrollar con funciones tan simples como sumar puntos y punto conjunto, contar puntos y punto conjunto, sumas y restas muy sencillas y algún tipo de decisión lógica que tomemos mediante el uso de la función sí. Mil disculpas si en el transcurso del videotutorial me llego a equivocar, llego a patinar ahí con la garganta, mil disculpas por ello. Ya últimamente me duele mucho al grabar videotutoriales, o me molesta un poco, me carraspea un poco, llega incluso a dolerme al final del tutorial, pero quiero quedarme contigo porque la idea de este canal es que sigamos creciendo en base al conocimientos y habilidades que nosotros podamos adquirir dentro de la aplicación, para que tú siempre seas una mejor o un mejor analista, una mejor o un mejor analista de datos utilizando Excel desde cualquier tipo de versión. Recuerda, solamente utiliza la lógica. Yo te voy a enseñar el método. Te voy a enseñar cómo poder producir este tipo de gráfico. Imagina, por ejemplo, que tengo una base de datos que tiene un conjunto de ventas y quisiera calcular para dos periodos, en este caso el 2025. Yo sé que estoy grabando el videotutorial en el 2023, pero la base de datos me la inventé, del 2025 y el 2024, y un conjunto de periodos anuales en donde voy a calcular las ventas del 2025 para cada uno de los meses de todo este año, y luego calculo las ventas de cada uno de los meses de todo el año anterior, que sería el 2024, y las comparo mes a mes. Es decir, el periodo de enero del año 2025 lo comparo con su homólogo del año 2024, en donde el 2025 sería el periodo actual y el 2024 sería el periodo anterior, y lo voy a hacer por meses. Quiero que te des cuenta que el periodo anterior dentro del gráfico lo estoy tomando como una barra de color gris tenue, como una barra de color gris clarito. Y la barra de color gris, o la barra más oscura de color gris oscuro o más fuerte, que es la que estás viendo acá, y la que te estoy señalando, está representando el periodo actual de cada uno de los meses. Imagina ahora que yo quiero calcular la diferencia del periodo actual respecto del anterior, y esa diferencia la divido entre el periodo anterior y calculo la variación porcentual. Si el valor anterior es más pequeño que el valor actual, entonces hay una variación positiva. Las ventas incrementaron. La variación va a tener que salir de color verde, tal cual como tú lo estás apareciendo, o como está apareciendo en este gráfico, o como tú
lo estás observando dentro del gráfico. Si la variación porcentual es negativa, quiere decir que las ventas del periodo anterior fueron mucho más grandes que las ventas del periodo actual y la diferencia va hacia abajo y me aparece de color rojo, pero obviamente las barras tienen que aparecer siempre hacia arriba. Una barra roja indica un decrecimiento, por ejemplo, en las ventas, y una barra de color verde indica un crecimiento en las ventas, básicamente. Quiero que te enfoques en lo siguiente. Para calcular la variación porcentual, que es una medida bastante simple, lo que hice fue tomar el valor del periodo actual y tomé el periodo del mismo anterior, de ese mismo periodo mensual, y saqué la diferencia. Y esa diferencia la dividí entre este periodo anterior y calculé el valor porcentual, este porcentaje que tú estás viendo acá. Pero para graficarla dentro de este objeto visual, como tú lo estás viendo en todas las barras, yo utilicé la barra más oscura o la barra del periodo actual para reflejar realmente el crecimiento o el decrecimiento como una barra que suponga el 100% de todo el porcentaje de crecimiento. Imagínate que estas ventas crecieron un 24.75%. Entonces, la barra de color más oscura representa el 100%. Y este 24.75% dentro de este 100% va a representar esta barrita verde, por lo cual se convierte en un indicador tangible que me permite observar sobre las ventas actuales cuánto crecí realmente. Es un indicador de confianza. Por ejemplo, si esto representa el 35.60% de toda la barra, fíjate que 3 barritas prácticamente harían casi el 99, el 100%, lo tendríamos por aquí un poco más de 105%. Por tanto, esta barra, fíjate que representa el 100% y a través de ella en la altura voy a representar el 35.6%, es decir, es un indicador de confianza de esta diferencia. Fíjate que la diferencia fue mínima, pero hubo un decrecimiento de 35.60, con lo cual la barra es mucho más grande, es decir, esta barra que es de color oscuro, representa como especie de una regla que mide, digamos, 100%, y sobre esta regla grafico realmente el decrecimiento o bien el crecimiento para obtener la relación porcentual siempre sobre la medida del periodo actual, siempre sobre las ventas del periodo actual o bien de las unidades que yo esté graficando. Bien, esto es lo que hay que tener en consideración. Ahora bien, lo único, el gráfico va a cambiar y lo único que va a cambiar es esta lista desplegable en donde voy a tener los diferentes periodos mensuales que los voy a especificar como números enteros que representan años, en donde si yo tomo, por ejemplo, el 2019 o bien tomo un año, la fórmula o el conjunto de fórmulas que te voy a explicar a continuación calcula siempre el elemento anterior y en base a ello genera toda la matemática o genera toda la lógica del gráfico para representar este tipo de elemento visual que tú a partir de hoy, cuando veas este tutorial, vas a poder colocar dentro de un informe de tipo gerencial que realmente sí dice mucho y todo construido desde la hoja de cálculo. Bien, para ello, ¿qué voy a hacer? Fíjate, me puse a jugar todos estos días con la hoja y empecé a generar un montón de fórmulas larguísimas. A lo último llegué a concluir unas pequeñas fórmulas mucho más pequeñas y mucho más amigables utilizando el motor de cálculo de Excel. Pero como te digo, la lógica que te voy a enseñar en este tutorial tú la puedes emplear en cualquier versión de Excel para que puedas con un sumar.si.conjunto o con un contar.si.conjunto desarrollar este tipo de elemento visual. Lo que quiero que comprendas es la lógica para construir este gráfico. Bien, para ello tengo una hojita que es la que tú vas a obtener, esta hojita que es la que tú vas a obtener con una muestra de una tabla o bien de un rango que ya vamos a convertir en una tabla que tiene aproximadamente 15.113 filas, fíjate, 15.113 filas, en donde tenemos una columna que se va a denominar fecha, que es la fecha de venta, por ejemplo, dentro de un almacén o una tienda de barrio que está haciendo facturas, que está vendiendo productos y está generando órdenes de venta u órdenes de compra, lo que queramos llamar, simplemente representan ventas. Y en la primera columna estoy calculando de manera literal
o estoy almacenando de manera literal la fecha en la que ocurre esa compra o bien esa venta dentro del establecimiento. En la siguiente columna, ¿qué tengo? El nombre de la caja que despachó esa venta o la cual se desarrolló esta venta, bien, que sería caja 4, caja 5, caja 1, etcétera. Y estos datos son completamente irrelevantes dentro de Excel, simplemente los coloqué allí para darle contexto a la información. Lo mismo el número de orden, fíjate, el número de orden, por ejemplo, en este punto representa el número de la factura. Una orden cualquiera representa el número de la factura que yo pueda colocar dentro del registro de la fuente de datos para capturar la información. Y la última columna va a representar el total de las ventas. Realmente lo que yo requiero es la fecha y el total para generar el gráfico que ya te voy a reproducir paso por paso para que tú lo aprendas a diseñar desde cero. Quiero que te des cuenta de lo siguiente. Fíjate, si calculo aquí con la función únicos los años de cada una de estas fechas. Fíjate, voy a seleccionar todo con control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, calculo todos los años, le calculo los elementos únicos y posteriormente ordeno. Quiero que te des cuenta que voy a contar con aproximadamente desde el 2010 hasta el 2025 todo el conjunto de fechas. Es una base de datos que ahí se demuestra para poder generar el gráfico. Tenemos un recuento de 16 años, entonces voy a crear una lista desplegable que contenga desde el 2011, porque necesito el periodo anterior, este sería el actual, y el anterior no puedo colocar el 2010, porque si no tengo un periodo anterior, entonces la fórmula caería en error, porque no tiene un periodo anterior para el cual calcular esa variación porcentual. Voy a crear una lista desplegable que vaya desde el 2011 hasta el 2025, que dinámicamente me permita cambiar cada uno de esos elementos visuales hasta obtener toda la variación porcentual. Para ello, lo primero que voy a hacer con esta tablita o con este rango de datos que tiene aproximadamente 15.114 registros, voy a crear una tabla con esto. Para ello, presiono Control T, fíjate, y luego a partir de este cuadro de diálogo llamado Crear tabla, voy a indicar que la tabla tiene encabezados. Fíjate, algo muy simple. Y aquí en el diseño de tabla, una nueva pestaña que se activa cuando yo creo una tabla. Aquí en el cuadrito de propiedades, en esta cajita de texto, yo le puedo cambiar el nombre. Fíjate, le voy a colocar BD, algo corto, una base de datos para que nosotros tengamos en cuenta que a partir de esta fuente de datos voy a llamar toda la columna fecha y toda la columna total para ir generando el reporte de ventas que nos va a dar como resultado la variación porcentual de dos periodos al seleccionar o al elegir de una lista desplegable un elemento anual. Voy a insertar una nueva hoja, voy a subirle el zoom a 115% para tener el mismo zoom que tengo aquí del 115% y aquí en donde dice hoja número 6 voy a empezar a construir un reporte a partir de un periodo. En otras palabras, fíjate, justo en esta celda A1 voy a escribir una etiqueta que refleje el periodo anual que yo quiera calcular o que quiera tabular para esa variación porcentual. Le voy a colocar un color de azul de relleno con fuente de color blanca y a esto le voy a colocar el típico color de verde que me encanta bastante y luego voy a venir a la pestaña datos y aquí en herramientas de datos voy a elegir el cuadro validación de datos y voy a crear una lista. Fíjate, una lista bastante simple que contenga desde el año 2011. No lo voy a hacer de manera automática mediante una fórmula de desbordamiento, lo voy a incluir manualmente para que tú también sepas que eso se puede hacer así y voy a incluir los años desde el 2011 hasta el 2025, por tanto tengo 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Doy clic en el comando aceptar y fíjate ahora que si yo vengo y selecciono 2011, pues sin problema voy seleccionando cada uno de los años 2013, 2012, 2014 hasta 2025. Fíjate, tengo literalmente todos los años 2011, 12, 13, 14, 15.
16, 17, 18, 19, 20, 21, luego 22, 23, 24 y 25. Dejémoslo en 2025. En esta primera parte yo voy a crear una fórmula. Fíjate, voy a arrancar primero creando las cabeceras que tengo que desbordar para las fórmulas o para la fórmula con el fin de sacar el reporte. Es decir, voy a crear una columna que me sirva de etiqueta para almacenar cada uno de los 12 periodos del mes que tú puedes crear de 1 a 12 y luego a partir de la función contar.si.conjunto calculas para el año 2024 que sería una unidad menos de esta del 2025 o el que tenga seleccionado, aquí el periodo anterior. Y aquí colocas el 2025, que sería este mismo número que tengas seleccionado, y luego calculo la variación porcentual positiva y la variación porcentual negativa y un mes como texto que me sirva como etiqueta para ir colocando cada uno de los diferentes meses del año de enero hasta diciembre. Voy a colocar en esta celda la etiqueta de mes. En esta voy a colocar el periodo anterior. Yo lo voy a hacer con una función de matriz dinámica, obviamente porque este tutorial tiene que durar en el tiempo y las personas lo pueden consultar a partir de esa única función de matriz dinámica consumiendo la base de datos que te mostré dentro de la hoja. Pero como te digo, si empleas un poquito de lógica, tú puedes utilizar un contar o un sumar.si.conjunto o bien la unidad que quieras utilizar para acumular o la función que quieras acumular y puedes crear el mismo reporte. En esta columna voy a colocar el periodo actual, que sería en este caso el año 2025. Yo lo voy a calcular todo dinámicamente. La siguiente columna es para colocar la variación porcentual positiva y la que sigue sería para colocar la variación porcentual negativa. Ambas tienen que ir en columnas independientes porque resulta que esta variación porcentual positiva me va a permitir graficar, y valga la redundancia dentro del gráfico, las barras de color verde y estas otras me va a permitir graficar las barras de color rojo. Los valores que me den positivos los relleno dentro de esta columna y los valores que me den negativos los relleno dentro de esta columna. Los espacios vacíos que existan entre ambas columnas, los tengo que rellenar con errores de valor o bien con una función que me retorne un error. Recuerda que los errores dentro de los gráficos no se grafican. Los errores dentro de los gráficos no se grafican. Y voy a crear aquí el mes como texto que yo ponga fácilmente mediante una etiqueta y luego me voy a copiar esta etiqueta con la brochita y la voy a pegar como por acá. Y listo, ya lo tengo y vamos a empezar a consumir nuestra fuente de datos para crear todo el reporte que nos permita alimentar el gráfico para crear la variación porcentual. Fíjate, es algo muy simple. Tengo una columna denominada fecha y tengo una columna denominada total de una fuente de datos que se llama BD. Este punto y este orden no lo necesito, simplemente lo coloqué allí como contexto. Necesito la fecha y el total para que tú lo sepas. Vengo aquí a la hoja del reporte, que sería la hoja número 6, que le voy a colocar aquí reporte y le voy a colocar un color mucho más clarito, vamos a ver, o un color verde que la diferencia, y allí lo tengo. La fórmula que voy a utilizar es una fórmula de matriz dinámica. Para ello voy a arrancar con la función let y voy a almacenar dentro de un nombre en el primer argumento. Fíjate, de la función let me voy a pasar esta IntelliSense para aquí, para arribita, y en el primer argumento de la función let llamado nombre 1 voy a colocar una letrica de F que represente la fecha, es decir, que llame toda la columna de fecha. De la base de datos la abro con un corchete y selecciono toda la columna de fecha y luego vengo y la cierro. ¿Qué va a hacer? Que ahora cada uno de estos elementos de fecha, tal cual como lo hace constar este IntelliSense o este tooltip que está apareciendo aquí con los números de serie secuencial que representan las fechas, todos esos 15,000 y pico de fechas se están cargando dentro de esta letrica o este nombre llamado F. Posteriormente voy a consumir el total. Para ello voy a colocar la T de total y llamo la fuente de datos, abro con un corchete y luego vengo y selecciono la columna de total y quiero que te des cuenta que del mismo modo esta columna está devolviendo
todos los totales de valores numéricos que representan las ventas dentro de la fuente de datos. Literalmente es esto. Y luego voy a colocar una P que va a representar el periodo que quiero calcular, que sería el periodo actual. Si yo le resto una unidad al periodo actual, pues obviamente obtengo el periodo anterior, así que con diferencia yo lo puedo sacar y solamente necesito el periodo actual. Fíjate que es muy sencillo. Tengo tres argumentos o tengo tres insumos o tres parámetros de entrada que representan las fechas, de las cuales puedo recuperar el mes y puedo recuperar el año de esta fecha. Recuerda que de una fecha puedo recuperar tanto el mes como el día como el año. Tengo la columna de totales dentro de una letra y el periodo que yo quiero tabular. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con una función, fíjate, que se llama pivotar por. ¿Qué hace la función pivotar por? La función pivotar por es una función de cruce de reporte, o más bien una función de reporte que utiliza un cruce por filas y por columnas para comparar los valores de una fuente de datos o de un conjunto de valores que se encuentren dentro de una fuente de datos, con el fin de resumirlos mediante una operación matemática o una función de tipo matemática o aritmética que me sirva para agregar o agrupar un conjunto de valores numéricos o contar un conjunto de valores de texto. Básicamente, cuando te hablen de la función pivotar por, recuerda que es lo mismo que una tabla dinámica, en donde voy a tener un conjunto de valores en una columna que están operando en un conjunto de filas, pero siempre están distribuidos por columnas, en un conjunto de columnas distribuidos en una sola fila, y voy a calcular en el cruce de esos elementos una operación de promedio, una operación de suma, una operación de mínimo, una operación de máximo, una varianza, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué voy a utilizar para este conjunto de elementos que van a representar las filas en una sola columna? Voy a representar los diferentes periodos mensuales de ambas fechas o de todas las fechas que tengo registradas aquí para el periodo actual y el periodo anterior. Es decir, aquí voy a calcular todos los periodos mensuales, enero, febrero, marzo hasta diciembre. Y lo voy a hacer a través de un número. Por tanto, fíjate que la función pivotar por en el primer argumento me dice row fields. ¿Qué quiere decir row fields? Campo de filas. ¿Qué campo quiero yo arrojar en la parte de la fila del reporte que va a generar pivotar por? Quiero colocar todos los meses de cada una de las fechas. Recuerda que él saca una muestra. Por tanto, si existen muchos eneros, él solamente saca un solo enero y luego cruza con la información que se encuentre por columnas y hace la agrupación mediante la función que yo le diga, que puede ser una suma, un promedio, etcétera. Para ello, en el campo o argumento llamado row fields, voy a calcular mediante la función mes cada uno de los meses de todas las fechas que tenga cargadas dentro del nombre. Imagina que esta función o esta operación lo que va a hacer es obtener un resultado que va a decir todos los meses de esos 15,000 o algo más de 15,000 fechas. Me va a decir enero, febrero, marzo, diciembre, etcétera, etcétera. Y él va a sacar una muestra de cada uno de los elementos de lista y los arroja de manera ordenada, como yo le diga, en el área de filas o bien distribuidos por filas en una sola columna y obtiene el resultado. Ahora, voy a hacer lo mismo para el campo de columnas, pero no lo voy a hacer por meses, lo voy a hacer por años. Para ello, llamo a la función año y utilizo las mismas fechas cargadas dentro del nombre F para colocarlas dispuestas en múltiples columnas en una sola fila, sacando una muestra representativa. Posteriormente le doy una coma. ¿Qué valor yo quiero agrupar? ¿Qué columna yo quiero agrupar? Aquí en donde dice values o tercer argumento voy a colocar la columna de totales, es decir, la columna que va a representar las ventas o la magnitud que tú quieras agrupar. Pueden ser metros cúbicos de un tanque de agua, pueden ser kilómetros recorridos de un carro, lo que tú quieras colocar. Entonces, para ello, fíjate que la columna values va a ser simplemente la letra T, es decir, esta T que tengo aquí que está representando todo el total, todos los valores de total de los 14,000 y algo de registros, o algo más de 14,000 o 15,000 y algo de registros. Le voy a dar una coma.
Seguimos con la función de agregación. Fíjate que aquí tengo un montón de funciones de agregación. Tengo la moda, la varianza poblacional, la varianza muestral, una desvesta, que es una desviación estándar. Tengo la poblacional y la muestral. Tengo funciones de concatenar para concatenar un conjunto de cadenas de texto, observar las matrices con matrices a texto, producto, mínimo, máximo, conteo de cadenas de texto o celdas no vacías, contar a, que es contar all o contar al, que es contar todo, contar valores numéricos, calcular una mediana, un promedio, un porcentaje de, que antes se llamaba percent of. Ahora se llama porcentaje de y una suma, que es lo más vital que uno puede hacer. Sumar las ventas. Fíjate, yo selecciono a la función suma, le doy una coma y paso al siguiente argumento. El siguiente argumento que me está diciendo, el siguiente argumento me está diciendo que si le voy a colocar cabeceras a mi reporte, yo le voy a decir sí, pero no me las muestre. Le voy a decir créame las cabeceras para que me muestre las etiquetas mediante el valor de 1. Fíjate que hay 0 para no, 1 sí, pero no mostrar, 2 pero no generar, no, pero generar las etiquetas y 3 sí y mostrar. Yo las quiero generar, pero no las quiero mostrar con el valor de 1 para que me coloque todos los periodos mensuales y me coloque los años en la parte de arriba. Fíjate ahora, voy a colocar aquí en donde dice en el siguiente argumento que si quiero colocar una fila de totales. Recuerda que una tabla dinámica, al igual que la función pivotar por, calcula una fila de totales, es decir, a lo último pone un total y por cada una de las columnas saca un total y eso es lo que se denomina la fila de totales. Yo le voy a decir no quiero generarlas, no quiero que existan, le doy una coma y paso al siguiente argumento. ¿Por qué tipo de ordenamiento quiero ordenar la única fila que va a tener todos los meses? Yo le voy a decir, ordena por la primera columna que va a tener cada uno de los valores de los meses en el área de filas mediante el uso de la función mes de manera ascendente. Si quisiera hacerlo de manera descendente, tengo que colocar un signo negativo. Si lo quiero hacer de manera ascendente, pongo un signo positivo, pero recuerda que un signo positivo no se pone, se intuye dentro de una función matemática, por tanto lo dejo solo y especifico ahora el índice de la columna dentro del campo de filas. En caso de que el campo de filas tuviese más de un valor para agrupar, entonces yo tengo que especificar a qué campo voy a hacer referencia. Como solamente tengo uno, que van a ser los meses de cada una de las fechas, pues simplemente voy a colocar el valor de 1 que hace referencia únicamente al campo de meses y quiero que lo ordene de manera ascendente, es decir, hazlo por el campo mes de manera ascendente porque no especifiqué un símbolo de negativo. Le doy una coma y paso ahora a la columna de totales. Recuerda también que una tabla dinámica genera una columna en la parte derecha que se llama columna de totales que tiene el total por cada una de las filas. Eso es lo que se denomina columna de totales. Entonces yo le voy a decir, no quiero que los genere, por favor no lo hagas, le coloco el valor de 0 y el criterio de ordenación, fíjate, también lo voy a colocar de manera ascendente. Como aquí en la partecita de los campos de columna solamente tengo uno para el reporte, que sería únicamente el año, entonces lo que voy a hacer es ordenar por ese único campo de manera ascendente. Voy a colocar el valor de 1 en Call Sort Order o criterio de ordenación para la parte de columnas y como no le pongo un valor de negativo antes, quiere decir que no lo ordeno de manera descendente, sino de manera ascendente por el primer campo o la primera columna que encuentre. Como tiene solamente una, entonces ordena únicamente por todo el criterio de año. Fíjate que si yo de momento cierro a la función pivotar por y luego cierro la función let y al evaluar con enter, date cuenta que aquí lo que tengo como resultado son todos los 12 meses del año. Tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y aquí tengo desde el 2010 hasta el 2025. Fíjate, lo tengo literalmente todo desagregado en donde en cada uno de los cruces estoy obteniendo la suma de toda la columna total en donde el valor del mes sea enero y el valor del año sea 2010. Si coloco, por ejemplo, la celda aquí, este valor sería la suma
de todo el periodo, de todas las fechas que tengan mayo y el valor del año 2013 y calcula la suma y la arroja como reporte. ¿Cómo hago yo para obtener cada uno de estos elementos del año 2025 que voy a tener aquí y de su periodo anterior? Pues obviamente haciendo un filtro. Y quise evaluar la fórmula así o la función o lo que llevamos construido de momento para que tuvieras el resultado. Pero fíjate que la función pivotar por tiene un último argumento que se llama filter array y yo quiero hacer el filtro obviamente por el año actual y el año anterior. ¿Cómo voy a hacer yo ese filtro? Voy a calcular mediante un tipo de matriz un filtro que actúe sobre la columna fecha calculando el año y le digo que me traiga el actual y me traiga el anterior. Para ello abro un paréntesis, fíjate, algo muy simple y muy sencillo. Abro un paréntesis y utilizo a la función año. Y le digo, calcúlame por favor mediante el uso de esta función año todos los años del campo fecha o del campo que va a tener cargado el campo fecha mediante el nombre de f, que es el que tengo cargado acá. Esto, imagínalo, cuando tú veas esto, imagina lo que está devolviendo de cada una de las fechas únicamente es el año 2020, 2019, 2010, 2011, 2015, 2025, etcétera, etcétera, como está distribuido dentro de la fuente de datos. Para cada uno de los años, quiero decirle por favor que me traiga únicamente o me filtre todos los que sean iguales al periodo actual, es decir, al del 2025, que tengo capturado mediante una P con o hace referencia a la celda B1 con el año 2025. Entonces, todos los años que sean iguales a 2025, por favor, tráelos o fíltralos y ciérralo. Y ahora, implícitamente, voy a decirle a través de una suma que haga una prueba lógica. Imagínate que esto lo que va a arrojar es una matriz de tipo boolean al comparar todos los años con el valor del 2025 y arroja una matriz de tipo boolean que va a decir false, false, true, 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 false, true, false, true, true, false, es decir, una matriz de falsos y verdaderos. Si esa matriz de falsos y verdaderos, en donde un verdadero es un 1 y un falso es un 0, la sumo con la otra matriz que va a tener el del periodo anterior, en donde yo tome el valor de la P y le resta el valor de 1, entonces literalmente obtengo el del periodo actual y el del periodo anterior. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo se ve esto? Abro un paréntesis para colocar la expresión completa y luego llamo a la función año, en donde tome en el valor de f todas las fechas y calcule los años que sean iguales al valor de la p menos una unidad. Cierro a la función o cierro a la expresión mediante la función año y por último cierro la función pivotar por y seguidamente a la función let, evalúo con enter y lo que estoy obteniendo como resultado serían las ventas del 2024 y las ventas del 2025, periodo anterior y periodo actual. Fíjate que aquí tengo el año, tengo que eliminarlo, pero antes de esto de eliminarlo, voy a hacer un cambio en la selección de estos ítems para que tú te des cuenta cómo los estoy calculando. 2010 es el periodo anterior cuando selecciono 2011 y 2011 es el periodo actual. Por tanto, si yo voy cambiando, fíjate que el periodo anterior es uno menos del periodo actual y el periodo actual pues obviamente es igual. Tengo las ventas calculadas mediante el uso de la función pivotar por. Voy calculando cada uno de los periodos mensuales, voy a hacer el recorrido completo para que tú te des cuenta y si quieres pausar el video para que veas que no hay ningún error en cada una de las selecciones para calcular esa variación porcentual, seleccionando cada uno de los años. Ahí no seleccioné 2022, iba en el 21, tengo 2020 y 2021 y luego voy a seleccionar 2022, 2021, 2022 y luego 23, 2022, 2023 y luego por último 2024, 23 y 24 y aquí el 2025. Fíjate, lo estoy haciendo todo contigo de la mano y completamente a capela, acordándome obviamente de todas las funciones para que tú tengas el detalle. Este cálculo lo puedes sacar con un sumar puntos y punto conjunto, en donde coloques aquí el 2024 y aquí el 2025 o hagas la resta. Utilices esta etiqueta como cabecera y esta otra etiqueta como cabecera y generes una lista manual de 1 a 12 y vayas haciendo la desagregación
con la función sumar puntos y punto conjunto o bien suma producto para obtener el mismo resultado. Si lo haces con la función sumar puntos y punto conjunto, vienes a la fuente de datos y calculas en una columna auxiliar todo el campo de mes y todo el campo de año y luego lo reporteas mediante los meses y mediante los años. Aquí tendrías 2025 menos 1 o el valor de esta celda menos 1 y aquí el valor de esta celda y con un sumar puntos y punto conjunto o bien un suma producto, este reporte sale sin problemas. Ahora bien, voy a darle aquí F2 y voy a seguir ajustando mi fórmula. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a excluir de esta matriz resultante la primera fila que contiene cada uno de los años. Para ello utilizo la función excluir y le digo exclúyeme la primera fila, cierro, evalúo con enter y ya me quedé únicamente con todas las ventas mensuales y me quedé con cada uno de los valores de los meses y las ventas en una tablita o un reporte literal y particular hallado con una sola función. Ahora, este valor o de este valor yo necesito recuperar este valor del periodo anterior y el valor del periodo actual para hacer una división que me permita poder calcular esa variación porcentual. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a colocarle un nombre dentro de la función let y posteriormente lo imprimo. Fíjate que es exactamente lo mismo. R sería reporte, tengo el reporte base y allí tengo cada uno de los valores. Recuerda que estos son valores de moneda. Voy a colocarlos como tal, como valores de moneda. Aquí no números, sino moneda. Le coloco sus respectivos símbolos y signos de puntuación o la coma de miles. No necesito de decimales porque no tengo decimales, es una base de datos de muestra, pero si tú le quieres colocar, obviamente le colocas sin problema. Fíjate, aquí le vas colocando los decimales que tú quieras. Y aquí tengo los periodos mensuales de cada uno de los 2 años, que serían exactamente los mismos. ¿Cómo calculo yo la variación porcentual? Fíjate, hay dos maneras de calcular la variación porcentual. Yo podría hacer lo siguiente, si me dicen, ¿cuál es la variación porcentual de enero del año actual o periodo actual respecto de enero del periodo anterior? Yo puedo calcularlo de la siguiente manera. Puedo tomar la diferencia del periodo actual menos el periodo anterior y dividirlo entre el periodo anterior. Esto sería una manera para calcular la variación porcentual, pero la manera reducida y la manera, digamos, como factorizada, para poderlo así, porque esto sería una ecuación matemática en donde tome periodo actual menos el anterior, dividido en el anterior, puedo hacer una, digamos, perdón, mis amigos, continuamos. Tuve una pequeña distracción allí con el teléfono celular, me entró una llamada, mil disculpas por ello. Y les decía que esta diferencia o esta manera de hacerlo es un método en donde tomamos el periodo actual menos el periodo anterior dividido entre el periodo anterior. Pero el método factorizado o reducido sería el siguiente. Tomo el periodo actual y lo divido entre el periodo anterior y a este le resto la base porcentual del 100% o el valor de 1. Fíjate que ambos devuelven exactamente el mismo resultado. Es decir, hay dos métodos para calcular la variación porcentual. Yo voy a utilizar el segundo, que es mucho más corto y factorizado, porque obviamente el primero es mucho más largo en la fórmula, porque tengo que desagregar las columnas para poderlas calcular independientemente. Sin embargo, que para que tú sepas, existen esos dos métodos. Por eso yo siempre digo que la variación porcentual es la diferencia o la relación porcentual de la diferencia del periodo actual respecto del anterior. Calculo la diferencia del actual respecto del anterior y lo divido porque es una relación porcentual. Pero reducido podría colocarlo como el periodo actual dividido entre el anterior menos la base porcentual. Vuelvo a la fórmula. Fíjate, algo muy simple. Ya tengo cargado toda esta base de datos o tengo todo este reporte que me está arrojando la función pivotar por y luego lo está tratando la función excluir, lo tengo cargado dentro de un parámetro llamado R, una letrica muy pequeña. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues a calcular la variación porcentual. Para ello abro un paréntesis y utilizo a la función elegir columnas.
¿Qué columnas voy a elegir? Primero voy a elegir el periodo actual, vendría siendo la tercera columna del reporte, por tanto tomo dentro de la matriz el valor de R y me traigo la tercera columna. Imagina por ejemplo que matricialmente y dinámicamente la función elegir cols está tomando toda la tercera columna y la está devolviendo producto de esta expresión. Y este valor lo voy a dividir entre otra función elegir columnas que tome del reporte la segunda columna, que es el periodo anterior, la toma completita, cierro y a esto le resto el valor de 1, que sería la base porcentual. Fíjate ahora, evalúo con Enter y estoy obteniendo del mismo modo una variación porcentual, que es la relación porcentual de la diferencia del periodo actual respecto del anterior. Con esta variación porcentual yo necesito definir quiénes son los valores positivos y estos valores positivos los voy a colocar dentro de la columna llamada variación porcentual positiva y los negativos dentro de la columna variación porcentual negativa y en donde no existan valores lo voy a rellenar con errores de ND que el gráfico no entiende y no los va a poder graficar. Y por último creo una secuencia o utilizo este mismo patrón para devolver los meses del año como texto que me permitan como etiquetas configurar mi gráfico para cada uno de los periodos mensuales. Algo básico y algo sencillo que realmente cualquier persona con cualquier versión de Excel puede hacer jalando fórmulas hacia abajo. A este reporte, fíjate, le voy a llamar una B pequeña, que quiere decir variación. Esto me permitió encontrar la variación. Ahora, en el cálculo de la función LED, que me voy a llevar aquí para arribita del IntelliSense, voy a crear el cálculo, es decir, voy a crear el reporte. Para ello, utilizo a la función apilar en horizontal y con esta función lo primero que voy a hacer en la matriz número 1 es pasar todo el reporte, es decir, la R, que contiene tanto el mes como el periodo anterior o las ventas del periodo anterior y las ventas del periodo actual. Comita, esto me está imprimiendo 3 columnas, fíjate, mes, periodo anterior, periodo actual, ventas de estos dos valores. Y este mes me está imprimiendo de 1 a 12. Esto todo lo tiene cargado la R, que es la función pivotar por, y luego le excluyo los 2 años de la parte de arriba de las etiquetas del 2025 y su anterior que sería el 2024 o el que corresponda con la celda seleccionada. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el cálculo con esta variación porcentual. En la siguiente matriz, que sería la matriz número 2, que hace referencia a la variación porcentual positiva, con la función sí voy a determinar cuáles valores de la variación o de la letrica B que tengo aquí son mayores o iguales a 0. Cualquier valor que me dé un elemento mayor o igual a 0 obviamente es positivo. ¿Qué tengo que imprimir? Tengo que imprimir el mismo valor de la variación. Y si no es positivo o no es mayor o igual que 0 es porque es negativo. Entonces imprimo a la función not que retorna un valor de ND o un valor de error que el gráfico no va a entender. Fíjate. Algo muy simple, cierro la función sí, le doy una coma y paso ahora a la tercera matriz que vendría siendo la variación porcentual negativa. Utilizo otro sí. Esto se puede hacer matricialmente un solo sí para calcular la variación positiva y la negativa. Sí, se puede hacer con una sola función, pero lo estoy haciendo así para que tú entiendas cuál es la metodología que tienes que seguir para calcular cada uno de los valores que alimentan el gráfico para que nunca jamás te equivoques. Si tú quieres calcularlo en una sola expresión, variación positiva y negativa, partiendo la matriz de la variación en 2, bien lo puedes hacer y luego lo colocas dentro de la función apilar en horizontal y listo, pero yo lo estoy haciendo separado para que tú me comprendas. El segundo sí que va a comparar, el segundo sí va a comparar la B pequeña, que quiere decir la variación, y voy a determinar cuáles valores son menores a 0. Vamos a colocar menores a 0, no menores o iguales, porque si pongo menores o iguales, obviamente un valor me da 0, entonces lo tomaría él. Todo valor que sea menor a 0 es negativo, por tanto, me tiene que imprimir el valor de la variación en la parte verdadera. Y si no es menor a 0, es decir, no es negativo, es porque es positivo y en la columna de variaciones porcentuales negativas un valor positivo no tiene cabida. Por tanto, imprimo un error de ND. Cierro a la función sí y listo.
Ahora, en la siguiente columna o matriz número 4 que hace referencia a esta matriz o a este, perdón, mesa texto que voy a devolver como una matriz, necesito colocar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, etcétera, hasta diciembre. ¿Cómo hago esto? Utilizo a la función fecha, fíjate. Y la función fecha me está pidiendo un año. Yo le voy a pasar el año del reporte que tiene aquí la letrica de P. Le voy a dar una coma. Ahora me pide los 12 meses del año. Los voy a crear mediante una matriz de desbordamiento. Esto lo hago mediante el uso de la función secuencia, creando una secuencia de 12 elementos. Y en el día pongo el valor de 1. ¿Qué hace la función fecha? La función fecha crea una fecha con el 1 de enero del año 2025, 1 de febrero del año 2025, 1 de marzo del año 2025, etc. hasta diciembre o etcétera. Bien. Con cada una de estas fechas voy a recuperar ahora el valor del texto. Con la función texto voy a recuperar ahora el valor del mes, pero como un texto. Imagina que aquí tengo una matriz de 12 elementos que está devolviendo las fechas de los primeros días de cada uno de los 12 meses del año. Primero, de enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre. Cada uno de esos devuelve una fecha. Por tanto, si yo tomo a la función texto y en el valor paso esa serie de números de secuenciales o números de serie secuencial que representan fechas y le digo mediante formato que me devuelva el mes como una cadena de texto con 3 valores de M, pues obviamente ya lo tengo. Tengo un conjunto de meses en el formato como texto con la función texto mediante formato calculado de manera dinámica. Cierro a la función apilar en H y luego cierro a la función LED, evalúo con Enter y tengo el resultado. Fíjate de momento que aquí lo que tengo son los 12 meses del año y aquí tengo los nombres de los meses. Mil disculpas, mi sistema está en inglés, por tanto imprimo January, February, marzo, abril, mayo, junio, julio, August o agosto, September, October, November y diciembre. Diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, junio, mayo, abril, marzo, febrero y enero, que es January. Aquí tengo los 12 meses como texto. Aquí tengo valores porcentuales, por tanto, vengo y los reemplazo aquí como un porcentaje con, por ejemplo, 2 cifras decimales estaría bien y ya tenemos. Fíjate que donde hay valores de ND es porque en la otra columna hay valores negativos y donde hay valores de ND es porque en la columna contigua hay variaciones porcentuales positivas. Esta variación porcentual es la verde y esta otra variación porcentual dentro del gráfico es la oscura. Ahora bien, quiero que imagines lo siguiente, fíjate, porque esto lo voy a hacer solamente para que tú lo observes, porque en la siguiente partecita del tutorial vamos a crear una fórmula muy bonita que te va a permitir calcular siempre el extremo máximo dentro de un gráfico. Voy a colocar mi celda activa por aquí y luego voy a insertar un histograma o un gráfico de barras justo aquí en la parte derecha y voy a cargar los siguientes datos. Seleccionar datos y voy a agregar una nueva serie. La primera serie que voy a agregar es el periodo anterior, 2024. Y luego voy a agregar cada una de las ventas. Fíjate, lo tengo acá. Clic en el comando aceptar y luego aquí en editar voy a tomar cada uno de los 12 meses del año. En este punto lo seleccioné, clic aquí, aceptar y ya tengo esos periodos mensuales. Voy a agregar la siguiente serie, nombre de la serie, periodo actual, posteriormente valores de la serie, todas las ventas, clic aquí, clic en aceptar y luego en editar y coloco todos los 12 meses del año como etiquetas, clic en aceptar y ahora quiero que observes esta cifra que te estoy redondeando aquí con el mouse. Fíjate, tengo 60,000, ¿bien? Tengo 60,000. Quiero que observes lo siguiente. Fíjate el gráfico cómo hace el desplazamiento. Hace el desplazamiento 0, luego viene 10,000, luego viene 20,000, luego viene 30,000, 40,000, 50,000 y 60,000. Esto es estúpido, pero hay que observar cómo el motor de renderizado de Excel, que renderiza el gráfico, cada vez que yo lo muevo o hago un cambio, está utilizando
un múltiplo de 10.000 para crear la serie vertical primaria o la serie vertical que me permite configurar las etiquetas. Jamás nadie lo había visto, al menos yo nunca lo había visto hasta que hice este tutorial para poder utilizar este gráfico que me permita tomar la segunda columna del periodo actual como patrón de 100% para determinar la variación porcentual positiva o bien la negativa. Fíjate que el múltiplo es de 10.000 pesos, 10.000 unidades monetarias, dólares, lo que tú quieras colocarle. El múltiplo es de 10.000. Voy a colocarlo por aquí, fíjate. Voy a crear una nueva etiqueta que me permita identificar el múltiplo. No sé si lo escribí bien, dice múltiplo y luego voy a crear con el formato, el mismo formato acá y a esto le voy a colocar un valor o un color de verdecito. Voy a colocar el valor de 10.000 y le voy a colocar el mismo formato de moneda. Vamos a ponerle nuevamente aquí y le coloco un color de verde. Fíjate que el múltiplo es de 10.000 y esto es tonto, pero necesito que lo identifiques. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo quiero calcular el tramo máximo de este eje o de estas etiquetas del eje vertical primario? Yo sé que aquí me da 60.000. ¿Cómo carajo yo hago para poder determinar este valor de 60.000? Lo primero que a mí se me ocurrió fue calcular el máximo del periodo, es decir, creé aquí una nueva columna o una nueva etiqueta que me permita calcular el máximo del periodo. Voy a copiar esto mismo que tengo aquí, lo voy a copiar acá en el formato y lo que voy a determinar mediante el uso de una función es cuál es el valor máximo de cada uno de los diferentes valores del periodo anterior y el periodo actual. Esto es muy sencillo. Fíjate, utilizo la función máximo y posteriormente selecciono estas dos columnas que tienen el periodo anterior y el actual o 2024 y 2025 o lo que yo tenga aquí seleccionado y al evaluar con Enter estoy devolviendo un número o estoy devolviendo un valor. Fíjate que este valor numérico me permite a mí determinar el valor del gráfico. Si yo sé que va de 10.000 en 10.000 para poder graficar este valor máximo, que lo más probable es que sea esta columnita que yo tengo aquí, 56.272, el valor de renderizado que utiliza Excel para crear este gráfico debe ser un valor en múltiplo de 10.000 mayor o que continúe al elemento máximo del periodo que tenga que graficar. Obviamente, esto yo lo puedo deducir como si es 56.000 en múltiplos de 10.000, el siguiente valor que le sigue es de 60.000 y por tanto lo crea. ¿Cómo carajo yo devuelvo el valor de 60.000 para poder determinar la proporción porcentual de este valor numérico que está representando la barra sobre los 60.000 para ver cuánto porcentaje vale y poder graficar el porcentaje de la variación porcentual de mayo que viene siendo del 89.35%? Entonces muchos podrían decir, mira, hazlo con la función redon.mul y evalúa cada uno de los elementos en base a un múltiplo de 10.000. Entonces, el máximo valor que me va a devolver el gráfico, en donde voy a colocar aquí máximo del gráfico, obviamente sería el resultado de la función redondear a un múltiplo específico. Copio este mismo formato y luego vengo y lo pego acá y utilizo a la función redon.mul. Fíjate, ¿qué hace esta función? Devuelve un número redondeado a un múltiplo que yo le diga. Por tanto, si yo tomo el primer argumento que dice número y paso el máximo del periodo y posteriormente coloco el valor del múltiplo que viene siendo 10.000, fíjate lo que entrega como resultado, voilà, como por arte de magia, el valor de 60.000. Pero lamentablemente tengo que decirte que no es la manera correcta para hacerlo, porque el gráfico se mueve a partir del 25% por reglas de redondeo de la cifra que yo esté redondeando con cualquier función de redondeo dentro de Excel, sea redondear punto más, redondear punto menos, redondear normal, redon.mul, etcétera, y te lo voy a demostrar a continuación. Fíjate, yo empiezo a procesar desde el año 2011.
Tengo múltiplos de 10.000, el valor máximo sería 60.000. Fíjate lo que me está devolviendo, 50.000. ¿Por qué hizo esto? Porque se fue hacia abajo. Por reglas de redondeo, como no llegó a la mitad del múltiplo, que es 5.000, entonces él entiende que tiene que irse por redondeo o por reglas de redondeo hacia abajo y evalúa el valor de 50.000. Si yo coloco, por ejemplo, el 2012, fíjate, da 70.000 y aquí me da 60.000. Por reglas de redondeo, se fue hacia abajo, hacia el múltiplo inferior. ¿Cómo carajo soluciono yo esto? Lo puedo solucionar de la siguiente manera. Cargo el valor del redondeo, por ejemplo, dentro de la función let, dentro de un parámetro que se llame r de redondeo o bien que se llame redon.mul. Le vamos a poner, por ejemplo, rm, que cargue el redon.mul para acordarme, y posteriormente con una condición si en la prueba lógica le digo si el valor del rm que acaba de obtener es menor o igual, por ejemplo, o es menor, ¿sí?, al valor del periodo máximo, es decir, el que está calculando, entonces vete hacia arriba, es decir, el redondeo más el múltiplo, que sería de 10.000, y en caso de que no sea menor, entonces imprime el valor del redondeo normal que obtengo con redon.mul. Fíjate que ya está devolviendo 70.000. ¿Pero qué supone esto? En el 2011 esto me da 60.000 y me da correcto, es decir, siempre voy hacia arriba, ya solucioné un problema. 2012 me da 70.000 y aquí me da 70.000. 2013 me da 70.000 y 70.000. 2014 me da 60.000 y 60.000. 2015 me da 60.000 y 60.000. 2016 me da 60.000 y 60.000. Pero fíjate lo que ocurre más adelante. Por ejemplo, aquí me dio 70.000 y aquí me dio 60.000. Si yo utilizo la fórmula, yo utilicé redon.mul y calculé que el número por redondeo al múltiplo se fue hacia arriba porque estaba llegando casi a los 60.000. Entonces lo redondeó. Pero esta regla que acabo yo de utilizar, en donde comparé el número redondeado, si es menor al del máximo del periodo, entonces súmele 10.000, no aplica porque este número, por más pequeñito que sea, siempre se fue hacia arriba mediante la función redon.mul. Sin embargo, el gráfico me está mostrando 70.000. ¿Por qué el gráfico o el motor de renderizado pone 70.000 en la etiqueta? Muy simple, porque el valor que quiere graficar máximo se encuentra muy cerquita al límite, y cuando se encuentre cerquita al límite, él prefiere o es preferible para el gráfico o para el motor de renderizado colocar otra escala de múltiplo de 10.000 para reflejar toda la serie. Y eso lo hace en automático y uno no lo percibe, o uno al menos no se da cuenta. ¿Qué ocurre? Que él utiliza la regla de redondeo, y fue lo que descubrí haciendo pruebas, que puedo también sacar en otro tutorial, si tú obviamente así lo quieres, en donde utiliza la regla del 25%, es decir, si el valor de la diferencia del redondeo que acaba de hacerse con redon.mul y el máximo del periodo no tiene menos o tiene menos del 25%, él coloca otra escala. Si tiene más del 25%, deja la escala de la función redon.mul. Fíjate, por ejemplo, el siguiente periodo del 2018, están casi cerca, entonces genera el mismo valor. En el 2019 pasa exactamente lo mismo con estos datos de prueba. Está más cerca al redondeo de 50.000, pero entonces la función de redon.mul lo crea, pero se da cuenta que esta diferencia entre el máximo del gráfico y el valor máximo del periodo no tiene menos del 25% del múltiplo. Por tanto, coloca otro valor en escala de 10.000 para graficar siempre el valor máximo que tenga cualquier punto dentro del gráfico. Y eso lo hace el motor de renderizado de Excel en automático. Para ello, yo creé una fórmula del 25% que te voy a explicar obviamente, para que tú lo logres entender muy fácilmente y lo logres entender y lo logres aplicar. Pero vamos a verlo, voy a tomar un poquito de agua y vamos a verlo en la siguiente partecita de este video que voy a colocar allí en edición para que no te cueste nada. Vamos a verlo a continuación, esa pequeña fórmula. Entonces te dejo con el gráfico y vamos a verlo a continuación. Bien, mis amigos, vamos a continuar con esta otra partecita que yo sé que en edición no te tomó menos de 1 segundo o quizás 2 segundos, pero a mí me dio un descanso como de 3 o 4 minutos para tomar un poquito de agua o un poquito más bien de café.
Me encanta muchísimo el café, me puedo tomar hasta 2 o 3 litros al día, lo cual me mantiene muy activo para poder aprender muchísimo sobre esta herramienta y poder compartir con ustedes todo el conocimiento que voy observando acerca de esta herramienta de manera empírica o bien leída a través de otros autores o otras personas que saben muchísimo más de Excel y que existen a lo largo y ancho de todo este mundo. Bien, la idea de esto es que tú tengas el conocimiento, aprendas y lo repliques y le enseñes a otro lo que aprendes día a día en esta aplicación y otros escenarios o otro tipo de escenarios, ¿sí? Al día, lo vayas enseñando porque aprendes muchísimo. Fíjate que creamos una fórmula que no opera correctamente, que utiliza una pequeña diferencia, pero no tuvimos en cuenta el 25% del redondeo, que utilizan todas las funciones de redondeo, básicamente, y te las voy a mencionar: redon.mul, redondear a impar, redondear a par, redondear normal, redondear a más o bien redondear a menos. Siempre utiliza esa regla o esas reglas clásicas de redondeo al 25% o bien hacia abajo siempre para poder utilizarlas en pro de un buen redondeo utilizando dichas reglas. Para ello, ¿qué vamos a hacer a continuación? Voy a borrar esto que no nos funciona y me voy a crear la fórmula desde nueva, la fórmula desde cero, que me va a permitir crear este valor o me va a permitir predecir este valor. Para ello voy a utilizar a la función LED. También lo puedes hacer a partir de celdas auxiliares. Claro que sí, lo puedes hacer a partir de celdas auxiliares. Voy a tomar primero un valor que se llame MP. Y le voy a colocar así MP, que se llame máximo del periodo, en donde voy a contener este valor numérico que va a ser el máximo que estoy calculando dentro de esta celda. Tú también lo puedes colocar aquí como función máximo y hacer referencia a los valores del periodo anterior y el periodo actual, sin problema. Eso lo puedes hacer sin problema, lo puedes hacer directo, yo lo hago así para que quede bien especificadito y para que tú lo logres ver cómo es que se hace y cuál es la metodología que yo utilicé para crear el gráfico de variación porcentual con ese tipo de configuración que te permita observar en base a los elementos como una regla que equivalgan siempre al 100%. Este va a ser el primer valor que voy a guardar, el máximo del periodo o MP, el valor contenido dentro de la celda H1. Posteriormente voy a colocar el múltiplo como múltiplo, ¿listo? Y el múltiplo lo voy a definir también de manera manual con el gráfico que vendría siendo la diferencia 10, 20, 30, 40, 50, 60. Este sí sugiero que lo dejes aquí afuera por si el gráfico varía en cuanto a tus unidades, siempre estés pendiente de cambiar el múltiplo que utiliza el gráfico para colocar cada uno de los valores. Y por último voy a calcular el valor de la función de redondear a múltiplo, es decir, como le habíamos puesto anteriormente, creo que era RM, le habíamos puesto RM, que es redondear.mul, y posteriormente llamo la función y voy a tomar el valor numérico. ¿Cuál es el valor del número que quiero redondear? Pues MP, es decir, el máximo del periodo lo quiero redondear a un múltiplo que tengo cargado dentro de el nombre dentro de la función LED, que sería el valor del múltiplo. Fíjate, todo lo tengo allí cargado con nombres. Tengo cargado como insumo el valor del máximo del periodo, el valor del múltiplo y ahora calculo a redon.mul mediante función y lo almaceno también con otro nombre. Voy a tomar una decisión, voy a decir con la función sí que si se cumplen dos pruebas lógicas, cualquiera de ellas que se cumpla como verdadera, que tengo que evaluar obviamente como una función o como una función de tipo exclusiva, es decir, con cualquiera de las dos que se cumpla, la prueba lógica debe ejecutarse como verdadera para llamar el valor si verdadero, en donde en la primera prueba lógica calcule la diferencia entre el valor redondeado y el valor del máximo del periodo, que sería el MP, y el RM, y si tiene o es mayor al 25%, entonces no haga nada. Y si es menor al 25% del valor del múltiplo, entonces lleve el valor al siguiente múltiplo para que calcule el valor máximo que está generando el gráfico. Es decir, llamo a la función O, fíjate, muy típico. Y con ella, en el primer valor lógico o primer argumento, voy a establecer la regla, es decir, la diferencia del valor del redondeo al múltiplo deseado, es decir, RM, menos el valor
del máximo del periodo supera esa diferencia el 25% o un cuarto del valor del múltiplo, entonces llévalo hacia arriba. Pero recuerda, si este valor me llega a dar una diferencia negativa porque el valor se fue hacia abajo, porque mul redondeó hacia abajo, porque el valor que se encuentra es muy pequeño al múltiplo inferior, entonces de manera literal lo va a bajar y esa comparación de menor o igual no va a funcionar al 25% del valor del múltiplo. En otras palabras, calculo el valor absoluto de la diferencia del valor del redondeo al múltiplo deseado menos el valor del punto máximo por periodo que yo pueda calcular con la función máximo sobre las columnas. Si esa diferencia es menor o igual al 25% del múltiplo y el múltiplo lo tengo guardado en dividido en 4, esto es como si tuviera 10.000 dividido en 4 o un cuarto o el 25%, entonces quiero que lleves el valor del múltiplo al siguiente múltiplo o lleves el número del redondeo al siguiente múltiplo de 10.000, que le hagas una suma. Esta sería la primera prueba lógica o esta sería la primera prueba lógica. Si el valor absoluto de la diferencia del valor del redondeo del múltiplo con redón.mul menos el punto máximo que esté calculando entre periodos, esa diferencia es menor al 25%, entonces quiero que lo lleves un múltiplo hacia arriba, en este caso 10.000 hacia arriba, o el valor del redondeo más un múltiplo hacia arriba, más el valor de un múltiplo hacia arriba. Ahora bien, si el valor del RM, que en este caso sería el valor del redondeo, me llega a dar menor o igual, como lo calculamos anteriormente, al punto máximo, que en este caso sería MP, llévalo del mismo modo también a un múltiplo hacia arriba. Es decir, en la parte verdadera voy a colocar esa suma del valor del múltiplo redondeado más el valor del múltiplo que tiene que sumarle para llevarlo hacia arriba. Y en cualquier otro caso, si no se cumple esta condición como verdadera, la que arroja la función O, que evalúa la primera prueba lógica y luego la segunda prueba lógica, entonces retórname el valor del redondeo del múltiplo porque el número se encuentra bien abajo, pero no supera el 25%. O superó, perdón, el 25% y por tanto el gráfico no supera o no lleva el motor de renderizado un tramo más de 10.000 para calcular todo el comportamiento del valor de la columna máxima que le puedan retornar los datos a ese mismo gráfico. Cierro a la función sí y luego cierro la función LED, evalúo con Enter y ahora fíjate que el resultado siempre me va a dar correcto mediante esa diferencia o bien mediante ese cálculo. Tomo el 2011, vamos a hacer una prueba rápida, me da 60.000 y 60.000. Quiero que analices estos dos valores, el máximo del gráfico y el máximo de esta celda llamada máximo del gráfico. 2011, 60.000, 60.000. 2012, 70.000, 70.000. 2013, 70.000, 70.000. 2014, 60.000, 60.000. 2015, 60.000, 60.000. 2016, 60.000, 60.000. 2017, donde estábamos creando el error, 70.000, 70.000. 2018, 70.000, 70.000. 2019, 60.000, 60.000. 2020, 60.000, 60.000, bajo. 2021, 60, 60. 2022, 60, 60. 2023, 60, 60, 2024, 60.000, 60.000 y por último 2025, 60.000, 60.000. Voilà, como por arte de magia, obtuvimos una expresión de fórmula que me permitiera a mí calcular el valor del punto máximo de un gráfico teniendo en cuenta las reglas de redondeo normal y convencional que nos enseñan a nosotros en la escuela, colegio o universidad y que nosotros aplicamos cada día utilizando fórmulas básicas, por ejemplo, de redondeo normal, de sumas y restas para llevar un número a un múltiplo deseado mediante dos comparaciones lógicas. Bien, y con ello pudimos generar el valor máximo del gráfico. Ya te vas a dar cuenta para qué es el valor del gráfico, ¿bien? O para qué es que calculamos esta cifra, para poder determinar cuál es la proporción
de esta barra dentro de toda la columna. Imagina que si esta barra del periodo actual, que es el naranja, representa un tramo o un porcentaje respecto de esta altura y este valor representa el 100% de esta variación porcentual. Para colocar aquí una pequeña línea, yo necesito determinar cuánto es el valor de este porcentaje respecto del punto máximo de todo el eje vertical primario para poder determinar cuál es el valor de este porcentaje sobre este otro porcentaje y me puede dar la altura sin que se despapalle en el gráfico o sin que la medida de la variación nunca supere el tope del gráfico siempre al 100%. Esto me permite a mí reflejar mediante un indicador clave cuál es el crecimiento respecto del periodo actual siempre de un elemento gráfico que está representando, por ejemplo, las ventas del periodo actual. Lo vamos a ver a continuación dentro de las siguientes fórmulas. Me voy a eliminar esto porque ya no lo necesitamos, ese gráfico literalmente no lo necesitamos, y lo que voy a hacer ahora es crear la variación porcentual, la medida que yo voy a colocar de la variación porcentual real dentro del gráfico para que se ajuste a la columna de cada tramo del periodo actual y nunca la supere si no es mayor al 100%, nunca jamás la supere. Por tanto, voy a crear dentro de esta columna dos etiquetas que me permitan calcular mediante una dispersión el periodo en X y el periodo en Y para colocarlo dentro de un gráfico de dispersión y luego, mediante pequeños artilugios, jugando con esos valores de dispersión, poder calcular las líneas que van a ir después del periodo actual para graficarse como un color. Este punto que voy a graficar aquí de la variación porcentual positiva que tengo acá, fíjate, en el X y Y del gráfico de dispersión me va a permitir a mí denotar el valor siempre respecto del periodo actual. Siempre lo voy a hacer respecto del periodo actual. Y lo vamos a hacer a través de un cálculo matemático. Fíjate, muy simple. Del mismo modo, voy a crear la variación porcentual negativa en donde yo venga y tome el valor de X y el valor de Y del gráfico de dispersión y posteriormente centre esto. Fíjate el truquito, no voy a combinar las celdas. Tomo las dos, control 1, llamo al cuadro de diálogo, formato de celdas, alineación y luego le digo centrar en la selección, clic en aceptar y ya lo tengo. Le voy a colocar un colorcito de verde y a esto le voy a hacer exactamente lo mismo. Control 1, alineación, primer combo, centrar en la selección, esto no las combina y les voy a colocar un color de azul. Esta va a ser la variación porcentual positiva en el de dispersión y esta la variación porcentual negativa en el de dispersión, en donde ambos ejes o en ambos ejes X y Y voy a generar las ajustadas o voy a crear las ajustadas. Fíjate, es muy simple la fórmula. Es bastante básica. Voy a hacer lo siguiente, voy a emplear a una función de prueba lógica como lo es la función sí para tomar una decisión. Esta es la variación porcentual positiva. Voy a operar respecto de esta columna y le voy a decir lo siguiente. Quiero que me detectes con la función sError. Es una función que me permite comprobar si un valor de una celda o un valor de una columna de manera matricial es un error y devuelve verdadero y si no es un error devuelve falso para posteriormente hacer un tratamiento con ellas. Le digo, cualquier valor que encuentre sobre esta columna que va a contener los valores reales de variación porcentual positiva son valores de error, por favor imprímeme el mismo valor de error para que no altere el gráfico, para que siempre me salga la variación porcentual desde la otra columna que calcula la negativa, es decir, imprimo un error para que esa etiqueta nunca se imprima dentro del gráfico. Ahora bien, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a crear el valor de la etiqueta en X y el valor de la etiqueta en Y. Resulta que yo dentro de los histogramas o dentro de los gráficos de Excel, yo los puedo superponer unos con otros. Y cada gráfico va a tener, por ejemplo, un intervalo, un ancho del intervalo. Imagínate el gráfico que te mostré así un segundo, o más bien, fíjate, voy a irme hasta acá, le voy a colocar un espacio para que esto no se evalúe y luego vengo a la hoja 5 y quiero que veas el siguiente gráfico, o el gráfico que vimos al principio.
Esto es una columna. Si yo grafico una columna para el periodo de enero o grafico una columna para el periodo de febrero o una para el de marzo, una sola, esa columna va a tener un ancho del intervalo de 1. Imagina que es el 100% o imagina que es un centímetro o imagínate que es un metro, la medida que tú le quieras dar. Si yo grafico dos columnas en la misma etiqueta, por ejemplo, de enero, como lo estoy haciendo acá, fíjate que ese centímetro o esa unidad, ese 100%, ese metro o lo que tú quieras llamarle, tiene que ocupar ahora esa misma unidad. Esas dos columnas tienen que repartirse. Lo que estoy haciendo yo es montar el gráfico segundo, es decir, el segundo histograma o la segunda barra, la superpongo sobre la primera barra. Es decir, me la coloco superpuesta al 25% y el ancho del intervalo en el gráfico lo ajusto a 0.5% para que el gráfico quede un poquito gordito y no quede todo delgado y se vea muy bonito. Entonces, si lo coloco al 50%, entonces ya no va a valer un centímetro, vale 0.5. Fíjate, 0.5 el ancho desde la primera parte hasta la segunda parte, que tienen todo el intervalo para enero o bien para febrero o bien para marzo. Si yo superpongo el gráfico el 25% y le descuento las líneas de los bordes, eso lo dice ya la documentación, que ocupan más o menos como de 0.25% o 2.5%, perdón, entonces, lo que yo estoy haciendo en la barra es robarle el 20% al gráfico. Si la unidad completa ahora ya no vale 1, sino el 50% del ancho del intervalo y posteriormente le quito el 20%, entonces el ancho del intervalo sería el 80% de la unidad que represente ese ancho dentro del gráfico. Si es un centímetro, es el 80% del gráfico. Si es medio centímetro, es el 80% del gráfico, porque me estoy comiendo por superposición el 20% o el 25% y le descuento las líneas de los bordes, queda el 25 o el 20% sobre ese 25 para tener un ancho del 80%. Ya lo vamos a ver dentro de la fórmula. ¿Esto cómo se ve dentro del reporte? Fíjate, se ve de la siguiente manera. Voy a crear las etiquetas dentro del gráfico de dispersión de la siguiente manera. En la partecita del valor sí falso de esta función sí, que determina qué valor de esta columna de la variación porcentual positiva es un error para que siga devolviendo el error y no fastidie o no moleste las variaciones porcentuales negativas, lo que voy a hacer es imprimir el error de ND. Pero para cualquier valor numérico voy a generar la estimación dependiendo del periodo. Recuerda, enero representa la primera unidad en el eje horizontal. Febrero representa la segunda unidad en el eje horizontal. Marzo representa la tercera unidad en el eje horizontal. Abril la cuarta. Mayo la quinta, etcétera, etcétera. Casualmente una para cada periodo mensual. No voy a crear una secuencia porque aquí la tengo creada. Entonces lo que yo voy a hacer es utilizar a la función apilar en horizontal para crear tanto el valor de X en el gráfico de dispersión y el valor de Y. El valor de X, ¿qué sería? El valor de X sería la unidad por el 40% del ancho del intervalo. Y como yo sé que el gráfico lo voy a construir con un ancho del intervalo del 50%, entonces es como si tuviera 0.5 que equivale al 50% y lo voy a superponer 25%, restándole las líneas, lo superpongo 20%, me quedaría un 80% restante o un 0.8 y fíjate que si yo hago esta multiplicación y la evalúo con F9 es como si tuviera el índice de 0.4. En otras palabras, tomo cada uno de los valores de los meses que vendrían siendo desde la celda A5 hasta A16 y seguidamente le sumo el valor del incremento que tiene que hacer para colocarse al fin de cada una de las columnas, es decir, cada una de las columnas que representan el periodo actual. Le sumo 0.4. Esto se va a imprimir en la matriz número 1 en donde existan valores numéricos en la variación porcentual positiva, es decir, el valor en el de dispersión que va a actuar sobre el eje de las X. Ahora, el que va a actuar sobre el eje de la Y tiene que hacer la transformación. Si esta columna, que vale 44.497 sobre una altura de 60.000, y quiero que lo observes porque siempre lo voy a graficar sobre el periodo actual y vamos a tomar como ejemplo enero,
Yo tengo una columna de las ventas del periodo actual que equivalen a 44.497. ¿A qué porcentaje equivale esto? Sobre un tramo de 60.000 máximo. Es decir, divido 44.497 dividido en 60.000 y obtengo un valor porcentual. Este es el porcentaje o ese porcentaje obtenido por esa diferencia, es decir, tomo en cuenta este valor que tengo aquí o toda la columna, fíjate, vamos a tomar únicamente este, luego tomo toda la columna y lo divido entre el valor de 60.000 y fíjate que al evaluarlo voy a obtener una relación porcentual. Esto que tengo aquí es el 74%. Quiere decir que la altura del periodo actual dentro del gráfico vale 74.16%. Y ese 74.16% para mí es el 100%. Esa barra representa el 100% o una regla del 100% en donde tengo que graficar el 24.75%. Es decir, multiplico el 74.16 por el valor de la variación porcentual positiva y calculo el valor real de ajuste sobre el gráfico de dispersión que voy a colocar en el eje secundario del gráfico. Control Z, voy a tomar ahora sí el valor completo en la matriz número 2 que tiene que ver con el eje vertical o el eje de la Y dentro del gráfico de dispersión, tomo todos los valores del periodo actual y los divido entre el valor máximo del tramo del primer gráfico para calcular el valor porcentual de cada valor del periodo actual sobre todo el tramo y posteriormente lo multiplico por el valor de la variación porcentual positiva. Cierro a la función apilar en horizontal y cierro a la función sí y como por arte de magia estoy obteniendo el valor del tramo que voy a colocar en el eje de las X y el valor del tramo que voy a colocar en el eje de la Y como valores porcentuales. Obviamente, esto es un valor porcentual, lo coloco, por ejemplo, con 2 cifras decimales, allí se coloca con 2 cifras decimales y ya lo tengo. Esto es un valor de unidades, esto no tiene por qué ir como porcentaje, lo voy a colocar como valor de unidades. Enero se coloca en enero y en el 0.4 valor, febrero y en el 0.4 del valor, es decir, 0.4 unidades más corridas del punto central. Ya lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo es la fórmula o qué fórmula utilizo ahora para calcular la variación porcentual negativa? La misma. Utilizo la misma fórmula, utilizo nuevamente a la función sí en donde evalúe en la prueba lógica con la función es error qué valores de la variación porcentual negativa me arrojan un valor de error para que impriman mediante el uso de la función not, impriman un valor de error y no molesten o fastidien la variación porcentual positiva. Al enter utilizo ahora a la función apilar en horizontal. Y le digo, toma el valor que tienes en el mes y súmale el valor del intervalo, que sería 0.4 para los valores en X. Y esto lo que va a calcular es lo mismo para la variación porcentual negativa. Pero resulta que yo tengo que hacer aquí una división. Tengo que tomar los valores del periodo actual y dividirlos entre el valor máximo del tramo que estoy calculando con una fórmula que vimos hace poquito y lo multiplico por el valor absoluto, porque estos valores me están dando negativo, de la variación porcentual negativa para que me dé un valor positivo. Si no, el gráfico lleva el elemento rojo hacia la parte inferior en negativo después del eje horizontal primario, del eje horizontal secundario, perdón, de ese gráfico de dispersión. Por tanto, tengo que calcular para que todos los valores negativos se vayan hacia arriba el valor absoluto de este valor porcentual multiplicado por el factor de conversión del periodo actual respecto del tramo máximo. ¿Listo? Cierro a la función absoluto, hago esa multiplicación, cierro la función apilar en horizontal, a la función sí, evalúo con enter y obtengo el mismo valor. ¿Listo? O obtengo los mismos valores porcentuales y tengo los puntos. Ahora bien, vamos a construir el gráfico. ¿Cómo construimos el gráfico? Esta es la parte más elegante porque nos va a permitir construir el gráfico de una manera bastante simple. Voy a insertar, fíjate, un gráfico de barras apiladas. Lo voy a colocar, por ejemplo, voy a hacerlo un poquito más ancho de momento y voy a dejar esta partecita así, mira, para que veamos las cabeceras y para que no me robe espacio, lo voy a colocar como por aquí
y voy a hacer esto otro poquito más ancho, fíjate, y voy a empezar a cargar los datos. Los datos tienes que hacerlos con minuciosidad para que obviamente puedas hacer esto bien y puedas colocarlo dentro de un informe. Botón secundario encima del gráfico, seleccionar datos. Lo primero que voy a agregar en el histograma es el periodo anterior y el periodo actual con cada uno de los meses, pero como texto. Por tanto, primer nombre de la serie del histograma, periodo anterior. Posteriormente, valores. Voy a tomar cada uno de estos elementos que corresponden a las ventas. Clic en aceptar y luego aquí en editar. Voy a seleccionar todos los meses como texto. Fíjate del tooltip que está apareciendo que dice 12F1C. Ahí me doy cuenta que selecciono 12 filas en una sola columna. Clic en aceptar y obtengo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Agrego la siguiente serie. ¿Cuál es la siguiente serie? El periodo actual. Los valores del periodo actual. Aquí mira, serían 12 exactamente en este punto. Suelto, le doy clic aquí y luego ya los tengo y luego clic en el comando aceptar y aquí en editar voy a tomar los 12 primeros, tendría 12 filas en una sola columna, clic en el comando aceptar y ya lo tengo. Fíjate, clic en aceptar y tengo una barra. Esto no se parece en nada a lo que nosotros vamos a lograr a último, pero ¿qué voy a hacer ahora? Botón secundario encima del gráfico, formato del área del gráfico y voy a hacer este cuadro un poquito más ancho. Voy a tomar a partir de esta listica el periodo anterior o bien el periodo actual, cualquiera te sirve. Están sobre el primer eje, digamos sobre el primer eje vertical primario, que sería valores monetarios. Velo así, como valores monetarios. Y voy a ir a las barritas o a las opciones de la serie. Y fíjate que dice eje principal, el primario. Y luego en la superposición de la serie voy a colocar 25% y se montan una a otra del 25% y si le quito los bordes, que sería tanto el borde del azul como el borde del naranja, me robaría 2.5%, entre los dos sumarían el 5% menos el 25%, me da un ancho del intervalo de 20% menos del ancho total. Si el ancho del intervalo ahora es del 50% y lo pongo a valer 0.5, entonces si están superpuestos 20, el ancho del intervalo sería 0.5 por el 80% restante y ahí tengo el valor de 0.4. Es decir, desde esta esquina hasta esta otra esquina hay 80% del 50% del ancho del rango. El ancho del rango, imagínate que es un centímetro. Si le digo que el ancho del rango es 50%, pues es la mitad del centímetro. En este caso sería, pues obviamente, medio centímetro. Y si quiero llegar a este punto, a este justito punto, tengo que sumar desde la mitad 0.4 e iría a caer acá. Ya hicimos la primera configuración. Voy a cambiar los colores. Fíjate cómo los voy a cambiar. Vengo al botecito de pintura, opciones de la serie, periodo anterior, relleno. Voy a colocar un relleno sólido y le voy a colocar, por ejemplo, este color de gris. Ahí ya lo tengo y luego toco el naranja o bien en opciones de la serie, periodo actual, botecito de pintura, relleno sólido y le voy a colocar por ejemplo este color. Fíjate, me quedó muy fuerte el primero. Voy a ver si se lo puedo cambiar. Yo creo que ahí está bien. Vamos a ver si combina con los del elemento que hicimos anteriormente. Creo que sí son los del reporte. Son esos los colores. Entonces el periodo anterior sería en el botecito de pintura, el segundo bajando en la tercera columna, fíjate, este segundo, y luego el periodo actual sería desde la segunda columna, el segundo subiendo, que es bastante fuerte. Bien, ya tenemos el histograma hecho con las ventas del periodo mensual. ¿Qué vamos a hacer a continuación? A cargar los puntos dentro del dispersión, dentro del gráfico de dispersión. Voy a hacer esto de momento para que no te distraiga y voy a seleccionar el gráfico. Fíjate, esto es un histograma. El histograma solo consume un solo eje, que es el horizontal, es el vertical y ya esto se calcula solo como etiquetas. En cambio, un gráfico de dispersión consume un X y un Y. Y este X y un Y tienen que se tienen que quedar en dos cajas diferentes. Fíjate lo que voy a hacer para convertirlo en un gráfico de dispersión. Truco vital de este tutorial y truco vital de este tipo de gráfico. Botón secundario, seleccionar datos y luego coloco aquí agregar. ¿Cómo se va a llamar la nueva serie? La nueva serie se va a llamar, en este caso, variación porcentual positiva. Recuerda que el valor está aquí y lo centramos en la selección, pero el valor existe dentro de la celda. No hay ninguna celda combinada. Clic aquí y le voy a dejar en valor de la serie el valor de 1 por default.
Lo hago para reconocerla. Clic en el comando aceptar y fíjate que me aparece variación porcentual positiva. Estos valores ni siquiera los muevas. Clic en el comando aceptar y guardas esto, es decir, botón secundario y luego de que lo hayas guardado, cambiar tipo de gráfico. Venimos a gráfico combinado y fíjate que aparece punto periodo anterior, punto periodo actual y punto variación porcentual positiva. Voy a tomar la primera y la voy a convertir o le voy a decir explícitamente columnas agrupadas. Tomo la segunda, que es periodo actual, y le digo columnas agrupadas. La variación porcentual negativa, ¡pum!, la pongo en el eje secundario y luego vengo y la traigo aquí a un gráfico de dispersión, un gráfico de XY de puntos. El primero que aparezca, el de dispersión normal. Clic en el comando aceptar y fíjate que aparece un punto que vale 1, que es el 100%. Fíjate, aquí lo tenemos, 100%. Toco esta etiqueta y le doy control 1 para llamar a este formato del eje en donde en las opciones de la serie los máximos los voy a acomodar no al 120% o 1.2, sino a 1 o al 100%. Mil disculpas allí por la garganta, ¿vale? Aquí tengo en las principales que cambiaron de 0.2 a 0.1, los voy a dejar tal cual y vengo y cierro. Listo, ya me encuentro preparado ahora para colocar nuevos elementos al gráfico. Voy a guardar esto para que no se me vaya a bloquear, botón secundario, seleccionar datos y en la variación porcentual positiva voy a darle modificar y como por arte de magia ya tengo los valores en X, en este caso serían estos valores en X, tomo los de la variación porcentual positiva, 12 filas por una columna, clic acá y luego los valores de la Y que están ajustados con el valor real, los tomo completitos, 12 filas en una sola columna, clic en el comando aceptar y clic en el comando aceptar. Fíjate dónde aparecen. Plan, 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 plan. Están apareciendo literalmente allí, en los puntos donde yo decida. Toco estos elementos o estos puntos en el valor de dispersión o en el gráfico de dispersión que se encuentran sobre el eje secundario y luego le doy clic a elemento gráfico y activo las barras de error. Las barras de error se activan tanto para el eje horizontal como para el eje vertical. Le doy clic en más opciones y fíjate ahora, vengo aquí a esta lista y le digo barras de error en el eje X que son las horizontales, suprimir sin miedo al fracaso, dale suprimir y luego seleccionas las barras de error, en este caso verticales y colócalas a menos para que se vayan del punto de dispersión hacia abajo, pero no bajaron mucho, le vamos a quitar el remate y en el valor porcentual le vamos a colocar que se vayan 100% abajo y se fueron literalmente al piso. Paso al botecito de pintura y le voy a colocar un ancho del tramo, por ejemplo, de 4 puntos. Yo creería que ahí está bien el ancho del tramo. Y posteriormente le voy a colocar un color de verde. Fíjate, ahí ya lo tengo. Esta medida que tú tienes aquí del color de verde en cada una de las barras está representada por la barra del periodo actual como si fuese el 100%. Esta medida, por ejemplo, representa el 83.8% y esta barra representa el 100%. Por eso nunca se va a desbordar si la variación porcentual es menos del 100%, lo cual es una medida o indicador óptimo que te permite predecir y mirar y observar cuánto valor está creciendo o decreciendo dependiendo del valor actual que sirve como patrón del 100%. Ya tenemos esto de color verde. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a seleccionar ahora los valores de la serie, los que serían los puntitos, que ahí están de color azul. Vengo aquí a las opciones del marcador, coloco integrado y le voy a colocar, por ejemplo, una cruz de 5 puntos. Le voy a decir que en este caso no tenga relleno y que sea una línea sólida de color negro con 0.75. Yo creo que ahí se alcanza a ver. Voy a cerrar un momentico y deselecciono el gráfico y fíjate que ahí se está dando como una crucecita. Tú le puedes colocar el valor que sea. Ahí se da el gráfico impresa con una buena impresora láser a color. Esto puede tener una connotación importante en un reporte escrito o en un PDF que se pase a la gerencia que te va dando los valores indicados. Perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar los valores de los puntitos que le acabo de cambiar el color, botón secundario y agrego etiquetas de datos. Pero las etiquetas de datos que estoy tomando son las transformadas, no es el valor de la variación real. ¿Qué voy a hacer? Toco las etiquetas, control 1 y vengo aquí
y le digo que quiero que me reemplace los valores por los reales. Tomo valores de las celdas y tomo la variación porcentual positiva, 12 filas por una sola columna, clic en el comando aceptar y le quito los valores del eje de las Y. Vengo aquí a esta partecita en donde le digo que se ubiquen en la parte izquierda, se van para la parte izquierda y luego en tamaño y propiedades, aquí en alineación, le voy a decir que me lo coloque en una orientación de 270 grados. Fíjate, el color es lo de menos. Vengo acá y le coloco el mismo color, que sería un color de verdecito. Ya lo tengo allí. Y en este punto, pues obviamente están apareciendo los valores. Tú los puedes acomodar dependiendo del tipo de informe que estés haciendo. Bien, ya los tenemos acá. ¿Esto es dinámico? Sí, claro que esto corre dinámicamente. Ahora vamos a hacer sobre los del punto de la variación porcentual negativa. Esto sí los voy a hacer un poquito más rápido. Seleccionar datos, agregar valor de la serie, variación porcentual positiva. Estos serían los valores del eje X. Selecciono 12 filas, una columna. Los valores del eje Y, 12 filas, una columna. Clic aquí, clic en aceptar y ya los tengo. Un puntito, fíjate, coloco barras de error, aquí la selecciono, vengo y le digo más opciones y aquí en las barritas de error selecciono las horizontales, suprimo y luego toco las implícitamente las verticales y le digo que me las lleve a menos sin remate a un porcentaje fijo del 100%. Ya las tengo y luego vengo al botecito de pintura y le coloco una línea sólida de color rojo, vamos a colocarlo de color rojo, de 4 puntos, enter, ahí ya lo tenemos. El remate no lo voy a colocar, luego vengo y selecciono desde este punto la variación porcentual negativa, botón secundario, agregar etiquetas de datos, toco las etiquetas, vengo aquí a las opciones de esa serie, valor de las celdas, los coloco acá, clic en esta partecita y tomo los reales, los de la variación porcentual negativa, 12 filas, una columna, clic en aceptar, quito estos valores, botecito de pintura, pero antes los acomodo con una orientación de 270 grados en la parte izquierda, botecito de pintura, no, aquí no hay botecito de pintura, aquí le cambio el color, punto y listo, tengo las variaciones porcentuales negativas, tomo los valores de los puntos que serían las variaciones del eje del gráfico de dispersión y vengo aquí en donde dice marcador, opciones de marcador integrado, tomo la cruceta, lo dejo de 5 puntos sin relleno y en línea sólida le voy a colocar un color de negro para que también se vea, ahí está el puntito y ya me está marcando el gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión me está marcando cada uno de los valores dentro del punto como crucetitas y los valores porcentuales como color rojo dentro de las barras. Bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer la eliminación de este eje. Fíjate, este eje que me no aporta mucho acá, no aporta porque el valor de 100% se está dando sobre cada una de las barras. Cada barra representa el 100%. Toco el eje vertical secundario y vengo a la partecita de series de datos y le digo aquí en etiquetas, en la partecita de etiquetas, que lo quite. No lo puedo eliminar con suprimir porque elimino todas las series. Tengo es que ocultarlo. Le digo ninguno. Vengo y cierro acá y listo. Ya tengo el gráfico. Ahora voy a colocarle un toque de color. Suprimo estas líneas de división. Voy a hacer esto de otro color. Vamos a ponerle este colorcito que me gusta bastante, que es este, el más oscurito, y luego voy a colocarle un relleno al gráfico que tenga este tipo de relleno a todo el gráfico, este que tengo acá, este que tengo aquí, este para que no quede tan tenue, y con la tecla Alt me lo voy a llevar para la parte de arriba y ya tengo el gráfico de dispersión que me está permitiendo observar la variación porcentual de cada uno de los periodos del año actual respecto del anterior. Fíjate, vamos a tomar por ejemplo el 2014. Las ventas, por ejemplo, equivalen a un poco más de 40.000 y estas a 50.000. Variación porcentual del 23.16% positiva. En cambio, en febrero descendí más o menos de unos 44.000 a unos 42.000, 4.53% en los diferentes periodos mensuales. Entonces voy a colocar aquí dentro de esta celda, vamos a poner por aquí en esta celda, voy a hacer esto un poquito más pequeño. Otro truquito, vamos a colocar el título del gráfico, variación porcentual como un texto.
variación, esto lleva tilde, pero no la voy a colocar, variación porcentual entre periodos anuales, del 2000, así, entre periodos anuales, un espacio, ampersand, y coloco 2014, que sería el periodo actual, variación porcentual entre periodos anuales 2014, y voy a colocar un ampersand, y coloco aquí versus, punto, espacio, cierro con unas comillas, creo que me salí por acá, coloco un par de comillas, dejándole el espacio, listo, versus el año 2014 menos una unidad, enter, y fíjate que aquí me da un título. Ahora toco este gráfico, diseño de gráfico y le agrego un título al gráfico que se encuentre por encima, y a este título lo selecciono, vengo a la barra de fórmulas y apunto a la celda, y luego vengo y le coloco color de este color fuertecito que tengo aquí, clic aquí en negrita y le subo un poquito el tamaño, variación porcentual entre periodos anuales 2014 versus 2013, ¿listo? Variación porcentual entre periodos mensuales, entonces es periodos mensuales. Vengo aquí y le coloco periodos mensuales, enter, y fíjate que cambia de una, y ahora para ocultarlo vengo aquí con Alt y me como literalmente todo el relleno del gráfico. Lo puedes hacer un poquito más ancho si quieres, vamos a ver qué tal queda. Queda un poquito más burdo, control Z, y ahí tenemos la variación porcentual para un reporte que realmente sí dice mucho. Esta barra que tú tienes aquí representa el 100%. ¿El 100% de qué? De esta variación porcentual. Pero como la variación porcentual es del 23.16, la grafico con un punto de dispersión en barras de error ajustado, en donde si la barra vale el 100%, entonces esta altura equivale al punto a 23.16%. Por ejemplo, está el 24. Vamos a cambiar ahora el periodo. Vamos a irnos, por ejemplo, 2017. Fíjate, ahí tenemos el cambio. Casi fueron todas elementos negativos o variaciones negativas porque el periodo anterior es mucho más alto. Veamos en la 18, son datos de muestra. La verde marca la positiva, la roja marca la negativa. 2019 y estoy obteniendo el resultado. ¿Qué puedo darte como sugerencia? Utiliza esta barra para colocar etiquetas sobre todos estos elementos que puedan tener las ventas del periodo actual. Por ejemplo, puede darse el caso, las ventas del periodo actual, o también las puedes utilizar. Entonces, hago un poquito más pequeño este gráfico y las ventas del periodo actual serían estas. Entonces, toco estas etiquetas, agrego etiquetas de datos y fíjate que ya las tengo. El 20 y tanto por ciento sobre los 42,000. Hagamos más pequeño esto, por ejemplo, de 7, y le colocamos este color, así, y luego lo llevamos hacia arriba. Esa es mi sugerencia. No se necesita, porque aquí tengo esta barra del eje vertical primario que me permite ver el valor. Un gerente no necesita este dato, con esto lo puede observar para ver si hay un crecimiento o un decrecimiento, pero se puede hacer siempre y cuando te lo pidan. Si las ventas del periodo actual son de 54,753 y sé que las anteriores fueron un poco más de 40,000 o un poco más de 40,000, unas 42,000 o 43,000, mira, ahí me está dando el valor, 42,692, la variación porcentual es de 28.25%, obviamente positiva. Sobre las ventas que equivalen al 100% de las ventas actuales, es como si hubiese ganado o hubiese subido lo que se encuentra en la barrita verde. Y de manera inversa, los que se encuentren en la barrita roja. Descendí, caí, me hice una variación negativa. Bien, amigos. Espero que este video tutorial les haya gustado muchísimo. De verdad que esto es una pequeña magia con el uso de fórmulas y funciones dentro de Excel que vale la pena replicar para colocarlos dentro de un informe. Es bastante práctico este tipo de elementos visuales, pero valen muchísimo la pena para poder emplearlos dentro de reportes escritos, por ejemplo, a una gerencia que nos permita siempre tomar excelentes decisiones. Algo tan simple como una variación porcentual entre periodos lo podemos graficar en algo hermoso que nos sirve para tomar alguna decisión o ver algún comportamiento o patrón con las finanzas de una organización. Mi nombre es Andrés y como siempre digo, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.